evidencia. Miren esta evidencia. En este caso, a ver, yo les pregunto, sin mirar el cuadro, los que no han hecho esta evidencia, respóndanme, no los que han trabajado esta evidencia no, sino los que no han trabajado. Díganme ustedes, miren, si lo agrandamos un poquito más, sobre todo el dibujo, un poquito más. ¿Ahí? Ahí, sí. Está bien, sí se ve, sí está se bien, ve. Está bien. Si les pregunto a los grupos que no les ha tocado esta evidencia, y yo les digo, en función al primer criterio que dice presentar en las partes del dibujo los versos que describen a la mujer peruana, ¿lo ha realizado? A ver. Sí. El primer criterio. Sí, lo he realizado. A ver, dame un ejemplo, Miss. No lo he realizado. No. A ver. Mis cabellos son los caminos Sí, que van hacia... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, Es una bailarina. Mis ojos son consejo. Mis cabellos son los, sí, Los caminos. mis ojos son ¿Dónde está? consejos. Los cabellos son los... sí, Mi mano de trabajo. Dos nomás. Dos. Mis hombros son mi comunidad. Mi boca es... Mi canción. Mi corazón. Sí. Sí lo he hecho. Sí. Sí lo he hecho. Efectivamente. Lo ha resaltado con rojo. Sí, lo ha resaltado con rojo. Sí. Y lo ha resaltado con rojo. Muy bien, maestros. Entonces, yo voy mirando los criterios. ¿Qué me pide? Que presente en las partes del dibujo los versos. Sí, efectivamente, nivel literal, porque esos versos estaban en el texto que hemos leído en el video. Entonces, acá dice, mis cabellos son los caminos que parten de mí, ¿no? Luego, mis manos de trabajo son tu sustento, ¿no? Entonces, en cada parte, ¿no? Mi boca es la... No entiendo bien, pero lo describe. Y en cada parte jala, ¿no? Mi boca es la historia. Mis ojos son consejo. Exacto. Entonces, esta niña, creo que es niña, esta niña relaciona muy bien lo que le pide ese criterio. Recordemos que ayer decíamos que los criterios son son parámetros, ¿no? Que debe cumplir para yo poder decir que ese estudiante pues está logrando ese criterio, ¿no? Entonces esa niña sí, en este primer criterio podemos decir que sí, ¿no? Porque está presentando en las partes del dibujo los versos que describen a la mujer. ¿Es un nivel literal? Sí. Lo está sacando, habrá visto nuevamente el video para poder extraer esas frases, porque en el video a veces pasa rápido, de hecho que sí, y lo ha colocado muy bien. Entonces en ese primer criterio podríamos decir que sí. A ver, nos vamos al segundo criterio. Sin mirar el cuadro, al grupo sin mirar lo que ha realizado. Vamos a ver si luego coincidimos con lo que el grupo ha hecho. Dice, explicar el sentido del poema y qué nos quiere decir los autores a partir de las ideas que se relacionan con alguno de los versos. ¿Habrá interpretado algún verso? A ver, busquemos. Ahí no hay interpretación. Al otro lado. ¿Habrá interpretación de los versos? Se ha quedado en nivel literal nomás. No hay. No hay interpretación de los versos, ¿no? Ni en el cuadro, porque la niña dice que yo pedí a la profesora que le pedimos, me ha enviado esto y esto. Y no, tampoco. No hay interpretación, ¿no? Hasta el momento estamos en ese nivel. Luego, vamos. ¿Opina sobre el dibujo y el video utilizando las ideas del poema? No, no hay tampoco. No, tampoco. Se quedó en el nivel. Arribita. A mí vemos arribita. ¿Qué dice? A ver, abajo. No se ve bien. Solo opinó del dibujo. Opinó nada más. Sí. Miren esa opinión. ¿Será una opinión como se pide, como pide el criterio? No tiene sustento. Exacto, ¿no? Entonces, opino que está bien. Opino que está bien como lo dibujé, dice nada más.
pero acá le pide opinar sobre tu dibujo. Ella opina que su dibujo está bien, nada más. Y el video utilizando ideas del poema. Recordemos que cuando hago lectura, como les dije, cuando analizamos el día de ayer, yo me salgo del texto y opino, pero con relación a ese texto. Es lo que le piden a ella. Pero ella solamente se queda en opinar sobre su dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué le faltó ahí a ella? Está en un paso, está ahí, pero ¿qué le faltó? Sustentar con las ideas del poema. Efectivamente, sustentar como le pide el criterio, con las ideas del poema, ¿no? Entonces, ahí se convierte en una necesidad. Vamos a ver. Luego, en el criterio 4 dice, relacionar el dibujo y poema con una mujer de tu familia o comunidad y sustentar con ideas del texto. Relaciona con una mujer, a ver, miremos el dibujo completo, para ver si lo relaciona con una mujer de su comunidad. Sí, eso sí. Sí, puede ser. Claro, porque en nuestra comunidad, porque es una bailarina de marinera, ¿no? Del norte, ¿no? Sí, De la zona de la... Efectivamente, relaciona el dibujo que presenta con una mujer de su comunidad, ¿no? Efectivamente. Ya, inclusive le hace una banda, ¿no? Una banda. Le describe, ¿no? ¿Cuál es su pasatiempo? Hace algunas descripciones de quién es ella, es una bailarina profesional, ¿no? Su nombre, a qué se dedica, ¿no? Hace esa relación, ¿no? Del dibujo, relaciona, mejor dicho, el poema con una mujer de su comunidad, ¿no? Así es. Ahora nos dice, no solamente queda en relacionar el dibujo y poema con una mujer de su comunidad, y sustenta con ideas del texto, y sustentar con ideas del texto. No sustenta. Entonces eso se convertiría en su necesidad. Nos vamos a su cuadro también, a ver si ha... Y ahí es donde ha copiado el cuadro, dice, dibuja nuevamente a la mujer peruana que hiciste en el centro y ordena las ideas que has colocado. Ah, no, en la 13 es. Ella, miren lo que dice. Dice, no se parece a nadie porque no se... lo dibujé, se me ocurrió. No hay sustento, ¿no? Ahí no podemos decir que pueda sustentar esa relación que hay con esa mujer de la comunidad, ¿no? Entonces, sin embargo, tiene algo, un logro en el que sabe hacer esa relación con una mujer de su comunidad, pero sustentarlo aún le falta, ¿no? Se convertiría en su necesidad. Y el último criterio, mejorar tu dibujo en función a lo escrito sobre él, relacionándolo con el poema. Miremos el dibujo, que ha mejorado su dibujo en función a lo escrito sobre él. Ese dibujo lo mandó en 2 partes, ¿no? Para que pueda ver su mis. No es que lo haya dibujado así, ¿no? Pero vemos que si nos pide que haya mejorado su dibujo, suponemos que ha mejorado, ¿no? Que es un dibujo que... Parece que van a traer hoy 10, parece, no se sabe todavía. Ya, entonces, vamos a mirar el cuadro del grupo, ahora sí, y vamos a ver si esto que le hemos dado a ojo de buen cubero coincide con lo que el grupo dice, ¿no? A ver, alguien del grupo que nos quiera compartir. Alguien del grupo que nos comparta, por favor. Un ratito, ya, buenas tardes. Bueno, en el caso en el grupo hemos visto, como en el criterio 1, presentar en las partes del dibujo los versos que describen a la mujer. Sí ha presentado algunos de los versos que describen a la mujer peruana en el dibujo. Le faltó uno que era el del vientre y no sé cuál otro más. Por eso es que pusimos que era algunos, ¿no? Y faltaría completar, ¿qué le falta saber? Y faltaría completar algunos versos que describen a la mujer peruana.
¿Ya? En la mayoría sí lo ha completado, pero le faltaban algunos. En el segundo, explicar el sentido del poema y qué nos quieren decir los autores a partir de las ideas que se relacionan con algunos de los versos. Relaciona, ¿qué sabe el estudiante? Relaciona los versos con las partes del cuerpo de la mujer. Eso sí lo ha logrado, ¿no? Esa parte sí lo ha hecho. ¿Y qué le faltaría? Falta interpretar el significado de los versos. En el cuanto al opina sobre el dibujo y el video utilizando las ideas del poema, da una opinión simple sin utilizar las ideas del poema. ¿Y qué le falta saber? Falta sustentar con ideas del texto lo que le pareció el poema. En el cuarto criterio, relacionar el dibujo y poema con una mujer de tu familia o comunidad y sustentar con ideas del texto. Relaciona el dibujo con algunos versos del poema, ¿no? Y le falta relacionar el poema con una mujer de su familia o comunidad y sustentar con ideas del texto de su dibujo. Eso es lo que nosotros habíamos dicho. En cuanto a mejorar tu dibujo en función a lo escrito sobre él, relacionándolo con el poema, no ha relacionado el dibujo en función a lo que era escrito, solo lo señala. Y ¿qué le falta saber? Falta mejorar su dibujo y relacionarlo con el poema. Ya, un aplauso para este grupo. Hemos coincidido en bastante, ¿no? En bastante de este análisis que estamos mirando. Inclusive ellos han sido más minuciosos porque han contado todos los versos que deberían de ver, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, ¿qué verso le faltó? La del vientre, ¿no? Nos decían. Pero sin embargo, si miramos a esta evidencia con la evidencia anterior, ¿cuál de los dos niños es el de mayor necesidad? El del primer grupo. El del primer grupo. Primero. El del primer grupo, ¿no? El del primer grupo, ¿no? El del primer grupo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con necesidades y tenemos varias necesidades, entrándome un poquito al tema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Atender todas las necesidades? ¿Qué podemos hacer? Y eso lo vamos a ver ahora. Retroalimentación. Ver la que tiene mayor frecuencia, o sea, la que tiene, o sea, la que más alta a la meta, más error, ¿no? Ya la que más estaría al propósito de lo que queremos nosotros lograr. A la necesidad, no sé, ¿no? Estamos, y lo vamos a ver ahora con retroalimentación. Así es que nos deja de compartir pantalla para entrar a compartir y vamos para entrar a nuestro tema del día de hoy. Ay, Dios, el tiempo vuela aquí. Y eso que no hemos tomado agüita. Ni tomaremos, ya, ni tomaremos. Es el último día. La vi siempre con el agüita. Ay, el tiempo vuela aquí. Pero vamos a sintetizar porque ya tenemos que calcular que a las 4 tenemos que ingresar para allá para las preguntas de reto. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con este taller de fortalecimiento, ¿no? Y nuevamente, brevemente vamos a recordar las normas de convivencia, ¿no? Silenciemos los micrófonos, ¿sí? En estos momentos, por favor, micrófonos. Y hay que silenciar los micrófonos. Tenemos que optimizar este poco tiempo que nos queda también, levantar la mano para participar, la escucha activa y participar por el chat en el momento oportuno, ¿no? A ver, esto lo vamos a hacer de forma oral por el tiempo, si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? No, pero tengo que tener el Padlet, ni modo. Brevemente lo vamos a hacer. ¿Por qué es importante retroalimentar? ¿Cómo realizamos la retroalimentación? ¿Ya? Vamos a recoger esos saberes previos. Brevemente, por favor, vamos a hacer uso de nuestro Padlet para poder... ya.
Ok, estoy colocando en el chat el enlace para poder responder esas preguntitas de saberes previos. Ya lo quería hacer oral, pero me recordé que lo tengo que tener registrado. Entonces, vamos respondiendo a estas dos preguntitas brevemente, ¿ya? Tratemos de no demorarnos mucho para poder avanzar. Respondemos a estas preguntitas. ¿Por qué es importante la retroalimentación? ¿Cómo realizamos la retroalimentación? Respondemos. Repito las preguntas. ¿Por qué es importante la retroalimentación? ¿Cómo realizamos la retroalimentación? Ya están respondiendo unos maestros. Bien. Seguimos respondiendo, por favor. Ok, nos dicen algunos docentes ante la pregunta ¿por qué es importante la retroalimentación? ¿Cómo realizamos la retroalimentación? Nos dice, es importante porque devuelve al estudiante información que describe sus logros o progresos en relación con los niveles esperados de cada competencia, ¿no? Hacemos la retroalimentación mediante preguntas y sugerencias a nuestros estudiantes. Se realiza a través de técnicas. La más usada es la escalera de Wilson. Retroalimento en forma oral y escrita.
Nos dicen aquí también la retroalimentación es importante para que los estudiantes cumplan su propósito y meta. Es importante porque le permite al estudiante reflexionar. Otro maestro nos dice ok, seguimos teniendo que la retroalimentación debemos realizarla en forma descriptiva, constructiva, comprensiva y oportuna. Es importante porque le permite al estudiante reflexionar sobre sus logros y dificultades para que él busque estrategias y pueda mejorar su aprendizaje. Se realiza a través de técnicas, la más usada es la escalera de Wilson. Se realiza a través de preguntas y repreguntas. Muy bien. Es importante porque le permite al estudiante reflexionar sobre su aprendizaje. Hacemos la retroalimentación mediante preguntas y sugerencias a nuestros estudiantes. Es importante para que el estudiante logre el aprendizaje esperado. Es importante porque debemos de hacer del error una oportunidad de aprendizaje. Debemos retroalimentar con preguntas retadoras. Es importante la retroalimentación en el proceso de aprendizaje cuando un alumno no ha logrado la meta. Bien, ahí están los saberes previos que ustedes están registrando. Variados saberes previos, es lo que estamos viendo. Entonces, vamos a dejar esos saberes previos ahí. Esperemos que nos alcance el tiempo para poder regresar a esos saberes previos y a los saberes de ayer también, que fueron la de los criterios. Para poder continuar con lo programado el día de hoy. Entonces, una vez que hayamos respondido a estas preguntas, porque es importante la retroalimentación, ¿cómo realizamos la retroalimentación? Vamos a continuar a comunicarles el propósito de hoy, que es formular preguntas para una retroalimentación oportuna y efectiva en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, en función a esas necesidades que ustedes han recogido el día de ayer, después de analizar las evidencias, hoy van a formular preguntas para una retroalimentación oportuna. Y el producto del día de hoy, que es el último día, es proponer preguntas de retroalimentación utilizando diversas estrategias. ¿Sí? Las estrategias son diversas. Entonces vamos a comenzar con el concepto que nos da el currículo nacional y una autora muy conocida en cuanto a retroalimentación, ¿no? A ver, voy a pedir a una maestra que me lea qué nos dice el currículo nacional en cuanto a retroalimentación. Currículo nacional, el que está de azul. Una Miss, por favor. Yo, Miss. Ok, Miss. Consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios claros y compartidos. Ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Y entonces, este concepto que nos da el currículo nacional es claro, ¿no?
nos dice, nosotros como docentes vamos a devolver, o sea, ustedes, por ejemplo, ya recogieron la evidencia, ya la analizaron la evidencia, ¿no? Ya determinaron esas necesidades y en función a eso van a devolver al estudiante información de sus logros, ¿no? Para que de sus logros y las necesidades también que tiene el estudiante, porque en función a esas necesidades es que nosotros vamos a plantear esas preguntas reflexivas para que el estudiante pueda transitar en sus aprendizajes, ¿no? Entonces ahí eso nos dice claramente el currículo nacional. ¿Y qué nos dice una gran autora, una gran estudiosa de lo que es retroalimentación, que es Rebeca Nijovic? A ver, una docente que nos pueda leer, ¿qué nos dice Rebeca Nijovic? Efectivamente, Rebeca Nijovic nos dice, ¿no? Miren cómo complementa a lo que dice el currículo nacional, ¿no? Tiene un gran impacto emocional, ¿no? La forma como brindemos retroalimentación, ¿no? Aquí tengamos en cuenta, si nuestro propósito en evaluación formativa, el para qué, nos dice que nosotros debemos, uno de los propósitos es aumentar la confianza en el estudiante, entonces, por ello es importante ese impacto de la retroalimentación en el estudiante. Ella le da énfasis a ese impacto emocional, ¿no? Y también nos dice pues que con la retroalimentación ofrecemos información cualitativa, o sea, características, ¿no? Sobre los logros, los desafíos, los modos en que una producción puede ser mejorada, ¿no? Es cualitativa, descriptiva. Acá podemos tener un esquema, ¿no? En el que nosotros nos puede describir este concepto de retroalimentación que nos dice el currículo nacional, ¿no? Nos dice pues que en función a esas evidencias que recoge el profesor, por eso nos decía el concepto de evaluación formativa. La evaluación formativa, nos decía, es sistemática, ¿no? Se recoge información para valorarla, en este caso, recoge el profesor para valorar, ¿no? Y puede identificar esos logros, esos progresos en relación con los niveles esperados de la competencia, ¿no? Para devolver esa información al estudiante, ¿no? Y en este caso, disculpen, el docente, ¿qué tiene que hacer, no? ¿Qué tiene que hacer en este caso el docente? Y nos dice aquí el cuadro, ¿no? Él debe comparar, el docente, ¿no? Lo que debió hacer el estudiante, lo que intentó lograr y lo que efectivamente hizo. Tiene que ser identificar, ¿no? Identificar. ¿Y qué tiene que hacer el estudiante? Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, la metacognición, adecuar su estrategia de aprendizaje. Él también tiene que ver de qué forma mejora en sus aprendizajes con esas preguntas, con esas orientaciones o sugerencias que le brinda el docente, ¿no? Y de ese modo va desarrollando su autonomía. Recordemos que nosotros, uno de los propósitos de la evaluación formativa, y que lo hemos visto ya, es que el estudiante, ¿no?, logre su autonomía, ¿no? Entonces, que es uno de los propósitos de la evaluación formativa. Entonces, a eso miramos, o sea, retroalimentamos para lograr esa autonomía, para que él mejore en sus aprendizajes de nuestro estudiante y nuestro estudiante pueda también lograr su autonomía. Y ahora vamos a ver un comparativo en que queremos que quede claro, porque muchas veces decimos reforzamiento es igual a retroalimentación, ¿no? Pero hay algunas diferencias en cuanto a lo que es reforzamiento y retroalimentación. Una docente que lea reforzamiento y otra docente que lea lo que es retroalimentación, por favor, a la par, aspecto por aspecto. Yo digo el aspecto y una docente lee reforzamiento y la otra docente retroalimentación, para ver ese comparativo, ¿ya? Yo reforzamiento. ¿Ya? Yo retroalimentación. Ok. A ver, vamos a ver en cuanto a relación docente con estudiante, ¿cómo es el reforzamiento? Hay una relación jerárquica entre alguien que sabe y otro que debe aprender, donde lo más importante son los contenidos como meta.
Es un diálogo entre docente y estudiante sobre el trabajo realizado, logros obtenidos y brechas por alcanzar a partir de criterios conocidos. Miren esa diferencia en relación docente-estudiante. Aquí en el reforzamiento el docente está arriba, es el que sabe, es el que guía. En retroalimentación es diálogo, emplea el diálogo, ¿no? Ida y vuelta, y ese diálogo de ida y de vuelta retroalimentamos. Miren, vamos viendo esa diferencia. En cuanto a mejoramiento de los aprendizajes. Se centra en las dificultades, destacando lo que el estudiante no está logrando. Se reconocen las fortalezas y se abordan las debilidades del trabajo del estudiante para mejorar el desempeño y logro del aprendizaje. Otra diferencia, ¿no? En el reforzamiento está más centrado en aquellas dificultades. Solo miras las dificultades, ¿no? Destacando lo que el estudiante no está logrando. O sea, más no sabe esto, no sabe. Es como cuando antes nuestros papás iban al colegio y no sabe esto, no sabe lo otro. Eran puro, todo negativo, ¿no? En la retroalimentación reconocemos ambos, ¿no? Se reconocen las fortalezas. Sí, ahí está el impacto emocional, y se abordan las debilidades, ¿no? Se abordan esas necesidades, las trabajamos, nuevamente las volvemos a trabajar y estamos ahí tratando de que nuestros estudiantes superen esas necesidades, ¿no? Entonces, para que mejoren su desempeño y esos desempeños que nos da el currículo nacional. Bien, en el aspecto pertinencia. Usualmente se realiza al término de un periodo o unidad nivelando los aprendizajes. Entrega información oportuna durante el proceso del aprendizaje, donde el estudiante pueda contar con esta información y lograr las metas y objetivos. Otra diferencia, ¿no? Generalmente el reforzamiento, cuando termina la unidad, cuando termina el ciclo, te dan, ¿no? Te dan esa información, pero en la retroalimentación, y ahí está, aquí está regando, como dice, cayendo, ese enfoque formativo, ¿no? Nos dice, es una entrega de información oportuna durante el proceso. No esperamos el final, estamos dándole información al estudiante de forma oportuna, ¿no? Retroalimentándole, preguntando, haciéndole sugerencias, ¿no? Empleando diversas estrategias de retroalimentación, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el estudiante pueda cumplir, pueda desarrollar esas competencias que están planificadas en nuestros propósitos de aprendizaje. Luego, en el aspecto desarrollo de actividades. Se centra en los contenidos y focaliza aquello que no está logrando como meta al cual el docente abordará. Es un proceso formativo, centrado en el desarrollo de habilidades. Entonces también podemos ver otra diferencia, ¿no? Si vemos que en el reforzamiento se centra más en los contenidos, como dice aquí, ¿no? En cambio, en la retroalimentación, el proceso es formativo, ¿no? Tratamos de desarrollar esas habilidades de los estudiantes. Al desarrollar habilidades, estamos desarrollando también las competencias, ¿no? Porque recordemos que las capacidades es como un conjunto de habilidades. Y al desarrollar esas habilidades, desarrollamos las competencias también. Entonces, el término adecuado cuando nosotros estamos brindando a un estudiante, estamos retroalimentando, a veces nos quedamos un poquito más, a veces no, del tiempo, voy a citar para retroalimentar, ¿no? El reforzamiento como término está quedando pues con la evaluación anterior, ¿no? Más es retroalimentación. Lo que hacemos los docentes es retroalimentar y si es de forma oportuna y sistemática, continua, aún mejor, estamos dentro del enfoque. Ahora vamos a ver algunas características cuando decimos que una retroalimentación es formativa, ¿no? Nos dice acá cuando modifica los procesos de pensamiento y comportamiento. Quiere decir que esa idea que ya tenía el estudiante de resolver, ¿no? Lo tiene que cambiar porque nosotros estamos planteándoles algunas orientaciones, algunas preguntas para que puedan modificar su proceso, por ejemplo, de desarrollar un problema, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando brindamos una retroalimentación formativa. Otra de las características de esta retroalimentación formativa, porque es una retroalimentación formativa, es reducir la brecha entre el inicio y la meta, ¿no?
Entonces, es como el niño que veíamos que dibujó a su vecina, ¿no? Hay que reducir esa brecha, ¿no? Si nosotros analizamos y decimos, uy, este niño en el nivel literal, hablando en sencillo, en el nivel literal, inferencial, no, tengo que reducir esa brecha grande que hay, no, voy a abordar por lo básico. Priorizo. Tendría que priorizar en ese caso esa primera capacidad, ¿no? Trabajar bien esa primera capacidad, él obtiene con él para que pueda ir avanzando. Voy reduciendo esa brecha entre el inicio y la meta, ¿no? Entre dónde está ese niño y a dónde quiero llegar, ¿no? Recordemos que nuestras metas tienen relación con las competencias, porque esas competencias tienen su nivel de estándar que tenemos que lograr nosotros, los docentes y en los estudiantes. ¿Cuándo más decimos que una retroalimentación es formativa? Cuando es significativo en la motivación porque impacta. Y aquí viene lo que Rebeca Nijovic nos dice, ¿no? La retroalimentación tiene un impacto emocional en los estudiantes, ¿no? Y es por ello que ella también nos recomienda y nos dice que en el caso de Rebeca Nijovic nos dice que debemos mirar primero aquellos logros, fortalezas que tienen nuestros estudiantes, ¿no? No debemos comenzar por esas de frente a las necesidades, ¿no? A decir que le falta, sino destacar esos logros por el impacto emocional que tiene la retroalimentación en los estudiantes. Desarrolla habilidades metacognitivas. Y cuando decimos, efectivamente, cuando decimos desarrolla habilidades metacognitivas, es generar conciencia cómo está aprendiendo el estudiante, que el mismo estudiante sea consciente de cómo está aprendiendo y cómo puede hacer para mejorar. O sea, vamos generando esas habilidades, vamos desarrollando esas habilidades metacognitivas, que nuestro estudiante sea consciente de cómo puede hacer para mejorar. Articula estándares, criterios y evidencias. Y es lo que ustedes han trabajado hace poco, ¿no? Ustedes han articulado el estándar, ¿no? Con los criterios, ¿no? Con la evidencia, inclusive lo hicieron con la meta, hicieron toda esa articulación, inclusive encontraron en esos criterios las capacidades que se están movilizando, ¿no? Y llegaron a la conclusión que en esos criterios también estaban todas las capacidades y por ende esos criterios estaban evaluando la competencia, ¿no? Entonces, efectivamente, y acá viene ese concepto que veíamos el primer día, ¿qué evalúa? Evalúa competencias. Evalúa competencias. Y también no solamente utiliza una evidencia, sino para una misma competencia utilizamos una variedad de evidencias. Lo que cambia son esas situaciones significativas, ese contexto es lo que cambia, ¿no? Pero movilizamos esas capacidades, ¿no? Y por ello tenemos una variedad de evidencias. Lo que cambiamos es esa situación significativa. Favorece las prácticas reflexivas. Efectivamente, la retroalimentación favorece la reflexión tanto en el docente como en el estudiante, ¿no? En el docente favorece esa reflexión para que él pueda analizar si le está funcionando la estrategia, cómo puedo mejorar mi proceso de enseñanza, en el estudiante también, cómo está aprendiendo, ¿no? Favorece esa reflexión cuando desarrolla estas habilidades también metacognitivas, ¿no? Cómo está aprendiendo, cómo puede hacer para poder mejorar, ¿no? Ahora, también podemos ver cómo debe ser la retroalimentación. Miss, un ratito puede retrocederla, por favor. Un cinquito nomás. Ya. Ya, mis gracias. Ricardo, por favor, ¿puedes bajarle un poquito? Su micrófono, Miss. También Sí. nos dice cómo debe ser la retroalimentación. Entonces, nos dan algunas orientaciones, nos dice que debe ser, ahorita lo vamos a explicar con más amplitud, que deben ser descriptivas, que deben ser constructivas, que deben ser comprensivas, que deben ser oportunas, esta retroalimentación, ¿no? Nos dice cuándo una retroalimentación es descriptiva, ¿no?
Y nos dice acá, es descriptiva porque permite la entrega específica de información sobre el desempeño de los estudiantes, ¿no? Entonces, porque nosotros describimos, devolvemos una información específica, devolvemos una información cualitativa, describiendo, pero específica, ¿no? Incluye esta retroalimentación descriptiva, información, como decía, específica, concreta de cómo está haciendo el estudiante, ¿no? Información concreta. Cuando hacemos una descripción no vamos a explayarnos mucho, sino lo más concreto para el estudiante, ¿no? Y también es fundamental esta retroalimentación descriptiva para movilizar aprendizajes. Cuando decimos que estamos haciendo cuando brindamos una retroalimentación constructiva, ¿no? Mire, una retroalimentación constructiva, su propio nombre le dice que construya, que forme, que articule. Cuando nosotros mencionamos los aspectos positivos, mencionamos esos aspectos positivos, esas fortalezas, siempre hay algo que resaltar, ¿no? Igual que cuando acompañamos a los maestros, comenzamos también por ello, por resaltar aquellas fortalezas del docente. Igual en los estudiantes, comenzamos resaltando aquello positivo que ha hecho el estudiante, porque yo tengo que tener presente que uno de los propósitos de la evaluación formativa es aumentar la confianza, aumento la confianza para que también él pueda desarrollar su autonomía. Proporciona orientaciones para superar las debilidades y corregir errores, ¿no? Entonces ahí está nuestro trabajo cuando brindamos retroalimentación constructiva. Brindar esas orientaciones, ¿no? Para que pueda superar esas debilidades, para que pueda corregir esos errores nuestro estudiante. Ayuda al estudiante a comprender lo que hace, qué y cómo puede mejorar, ¿no? Nosotros por eso nos decía, aquí necesitamos de esa retro descriptiva, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? Tanto nosotros como ellos, ¿no? Puedan responder a esa pregunta de cómo podrían mejorar, ¿no? ¿Qué podrían hacer para mejorar? Y nosotros, al brindar esta retroalimentación, y si decimos que estamos brindando una retroalimentación constructiva, tenemos que promover cambios positivos en los estudiantes, tenemos que ver ese avance, ¿no? Tenemos que evidenciar esos cambios en ellos. Ahí podríamos decir que estamos haciendo una retroalimentación constructiva, ¿no? De avance, que construya esas bases sólidas de los aprendizajes de los estudiantes. Ahora, cuando decimos que hacemos una retroalimentación comprensiva, ¿no? Una retroalimentación, como nos dice acá, que puede ser oral, que puede ser escrita, esta retroalimentación, ¿no? Y cuando nos dice que la retroalimentación oral, ¿no? Se sugiere, aquí nos da una sugerencia cuando brindamos esta retroalimentación oral, se sugiere esquematizar y dar paso al diálogo. ¿Qué quiere decir esquematizar? Tener claro qué aspectos vamos a abordar. Si yo voy a hacer una retroalimentación oral, en mi hojita esquematizo qué aspectos voy a abordar, ¿ya? No es que cuando hacemos una retroalimentación oral es hacer por hacer, sino que nos hacemos un pequeño esquemita de qué aspectos voy a abordar en función a qué criterios, ¿no? Y nos dice que en cuanto a la retroalimentación escrita, esta debe ser breve y específica. Nos dice que, y tenemos que tener mucho cuidado con la retroalimentación escrita. ¿Por qué? Porque muchas veces se queda ahí en el cuaderno, se queda ahí en la hoja, y cuando tenemos alguna duda, el estudiante puede volver a esa retroalimentación escrita, ¿no? Entonces, por eso debe ser específica, ¿no? Y concreta porque el estudiante puede volver a ver esa retroalimentación escrita para que le ayude en alguna otra situación. El cuarto proceso nos decía que debemos brindar una retroalimentación oportuna, ¿no? Cuando hablamos de una retroalimentación oportuna, se refiere a esa retroalimentación que debe ser inmediata, que no debemos dejar pasar mucho tiempo para brindar una retroalimentación. Inclusive se dice que cuando dejamos una actividad o los estudiantes desarrollan una actividad con mucha dificultad,
nosotros tenemos que estar atentos y brindarles una retroalimentación inmediata. ¿Por qué? Porque el estudiante de repente va a tener dificultades para desarrollar y eso va a causar frustración en el estudiante. Entonces, nuestra retroalimentación tiene que ser oportuna. No podemos muchas veces pedir evidencias y demorarnos, ¿no? Demorarnos en devolver esas evidencias debemos devolver con esa información de forma también oportuna. Aquí el oportuno tiene que ver más con los tiempos, ¿no? Con los tiempos que brindamos. Luego vamos a ver acciones para una retroalimentación efectiva. ¿Qué acciones? Y de repente hay acciones, algunos le dicen, que realizamos nosotros en nuestras prácticas cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, una de las acciones que realizamos bastante nosotros es ofrecer pistas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con si nosotros miramos las rúbricas de evaluación en el aspecto de retroalimentación, cuando ponemos el nivel 1, 2, 3, el nivel 1 que es retroalimentación incorrecta, cuando evaluamos al maestro, por ejemplo, el nivel 2 que es una retroalimentación elemental que te dice, sí, está bien, listo, muy bien, o te repite lo mismo que está en el texto, o ese nivel 3, ¿no? Que nos dice brindar una retroalimentación descriptiva. Y dentro de esa retroalimentación descriptiva está esto, ofrecer pistas. Ofrecer pistas a los estudiantes para que puedan resolver el problema. De repente veo que un estudiante, ante el planteamiento de un problema, se bloquea o no puede avanzar más, y yo le ofrezco pistas. Le digo, volvamos a leer el problema juntos, ¿no? A ver, ¿cuál es el primer dato que te dan? Subrayamos. Le estoy dando pistas al estudiante. Ah, ya, entonces ese es el primer dato que me están pidiendo. Entonces vamos dándole pistas. Ahí tú estás brindando una retroalimentación descriptiva, ¿no? Cuando brindamos pistas, porque en la descriptiva nos dice, brindas pistas, recurres a saberes previos. Entonces estamos dentro de lo que debemos hacer. ¿Qué más? Otra de las cosas que hacemos y que es también de las acciones, algunos les dicen estrategias también a cada uno de estos, es plantear preguntas. Es lo más común que hacemos, ¿no? Plantear preguntas para retroalimentar, pero no solamente planteo preguntas, ¿no? También planteamos las repreguntas. Por ejemplo, ahora que yo monitoreaba de forma virtual, les comento, ¿no? Como experiencia también. Yo veía que la maestra tenía sus preguntas, ya, pregunta número 1, y todos los niños contestaban ahí en el chat del WhatsApp. Pero de repente por ahí veía que un niño estaba en un error, ¿no? Y pasó a la siguiente pregunta y pasa a la siguiente. No, nosotros tenemos que entrar con esas preguntas y repreguntas y estar atentos a esas dificultades de los estudiantes para ingresar con las repreguntas, ¿no? Entonces, en estas acciones no solamente queda en plantear las preguntas, estoy atento a las respuestas para ingresar con las repreguntas. Ahí estoy retroalimentando con esta estrategia. Entonces, cuando nos dicen plantear preguntas, no quiere decir que voy a plantear preguntas seguidas y no voy a tomar en cuenta la respuesta de los estudiantes. Ya, esto también lo manejamos bastante, pero de todos modos, tenerlo presente. De repente son las más comunes que realizamos en nuestras aulas, ¿no? Luego también otra de las acciones que hacemos es elegir frases para motivar al estudiante, para retroalimentarlo también. De repente tenemos ya, como decía por ahí, un banco de preguntas, un banco de frases, ¿no? Para retroalimentar a los estudiantes, ¿no? Comunes, como se dice. Otro de las acciones que realizamos para una retroalimentación efectiva. Se perdió el audio, Miss. ¿Me escucha? Ahora sí. Ya. Otra de las acciones para una retroalimentación efectiva es plantear mensajes con comentarios, ¿no? Es algo que también hacemos nosotros, ¿no?
hacemos algunos comentarios escritos debajo del texto o al costadito del texto, ¿no? Planteamos esos mensajitos, como veíamos, sobre todo en la retroalimentación escrita, ¿no? Que decíamos que debe ser concisa y concreta, ¿no? Otra de las acciones, ¿no? Es evaluar las retroalimentaciones. ¿A qué se refiere esto cuando decimos evaluar las retroalimentaciones? Se refiere a que también nuestros estudiantes evalúen, y yo como docente también evalúe si esa retroalimentación que yo le he brindado le ha ayudado a transitar, le ha ayudado a mejorar, le ayuda al estudiante. Yo como docente evalúo y también el estudiante puede evaluar, ¿no? Si esas orientaciones que le dio el docente le ayudó a mejorar, entonces también es otra de las acciones para una retroalimentación efectiva. Y también tenemos otra de las acciones que debemos tener en cuenta para una retroalimentación efectiva es organizar una agenda, ¿no? Una agenda de, en este caso, cuando estamos brindando retroalimentación virtual, ¿no? De repente no tenemos no podemos, si es los que hemos estado en aula, sabemos, atender en un día a 30 niños, ¿no? Pero tenemos que tener ese control de a qué niños estamos por grupos estamos brindando retroalimentación, a quiénes estamos brindando retroalimentación. No debemos dejar a nadie, ni al que, si bien es cierto, debemos priorizar a los que menos saben, pero a los que también, a los que más saben, también no hay que dejarlos porque hay que seguir potenciando sus habilidades y por ende desarrollando sus competencias de sus estudiantes también. En cuanto a proponer protocolos, ¿no? Se refiere generalmente a nosotros poder hacer un protocolo. ¿En qué aspectos vamos a abordar? Como yo le decía hace un momento, sobre todo los protocolos los hacemos en el momento de la retroalimentación oral, ¿no? O sea, bueno, voy a abordar este aspecto con el niño, me voy ordenando qué aspecto voy a abordar y para luego ver qué otro aspecto voy a abordar. O sea, me hago un pequeño protocolo para brindar esa retroalimentación. Sugerencias para una retroalimentación efectiva. Y acá tenemos que tener en cuenta, esas son las sugerencias, ¿no? Que debemos tener en cuenta, recogida de varios autores también. Nos dice, saber cuándo, cómo y de qué modo vamos a brindar esa retroalimentación a nuestros estudiantes, ¿no? Aquí tiene que ver con lo oportuno que debe ser esa retroalimentación. En un clima de tranquilidad, el clima es muy importante, no debemos juzgar, ¿no? Ni esquematizar al estudiante, tenemos que tener un buen clima para brindar esa retroalimentación. Explicitar los criterios, ¿no? Para que los estudiantes no entren en esa duda, en esa incertidumbre, ¿no? Que no saben en qué le van a evaluar. Es como cuando nosotros antes ingresábamos a las aulas y te decía el profesor, examen hoy día. Entrabas en incertidumbre, en nervios, porque no sabías en qué te iban a evaluar, pero nosotros por eso nos dicen que debemos explicitar esos criterios, debemos dar a conocer esos criterios de evaluación, en qué van a ser evaluados nuestros estudiantes. Y todas las actividades de la estrategia Aprendo en Casa tienen sus criterios de evaluación. Entonces, eso debe estar claro, ¿ya? ¿Qué otra sugerencia debemos tener en cuenta para una retroalimentación efectiva? Construir criterios con los estudiantes también, pero esto más se va a dar en la parte presencial. También podemos construir criterios con ellos, no solamente los criterios que nosotros planifiquemos, sino también se puede construir con ellos. También debemos tener en cuenta que el estudiante debe identificar sus dificultades. Debemos ayudar al estudiante a que él pueda identificar esas dificultades. Recordemos que el propósito de la evaluación formativa es lograr que el estudiante desarrolle su autonomía. Y para que el estudiante pueda desarrollar su autonomía, él tiene que desarrollar habilidades metacognitivas. Y esas habilidades metacognitivas es que él puede identificar
qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, qué le falta aún por mejorar. Así como lo vimos en esa actividad del Reflexionan, de los primeros días, en el que él identificaba esas dificultades, qué le había sido fácil, qué le había sido difícil, qué aún le falta mejorar, ¿no? Es parte de ese proceso metacognitivo para lograr la autonomía del estudiante, ¿no? Entonces, él tiene que identificar esas dificultades, no solo dificultades, también qué logros tiene, qué aún tiene por mejorar, también tiene que identificar, tiene que entrar en ese proceso. ¿Qué otra sugerencia para una retroalimentación efectiva? ¿No? Focalizar un aspecto para retroalimentar. Si bien es cierto, y así como hace un momento yo les preguntaba sobre ese niño que dibujó a la mujer Wari, ¿no? De su comunidad a la vecina, pero sin embargo, en ese niño hemos identificado varias necesidades, pero nosotros no vamos a abordar en una sola retroalimentación todas esas necesidades. Tenemos que focalizar un aspecto para retroalimentar. ¿Cuál es el de mayor necesidad? Tenemos que ver cuál es ese aspecto de mayor necesidad que queremos focalizar en esta retroalimentación. Eso, focalizar cuando te encuentras en esos casos con niños que tienen muchas necesidades. ¿Ya? Otra de las sugerencias que estamos brindando para una retroalimentación efectiva no es el modelado como una forma de retroalimentación. El modelado también le dicen estrategia, forma de retroalimentación. Yo también puedo entrar ante la dificultad de la solución de un problema, ¿no? Puedo entrar con el modelado, con el ejemplo de un problema similar. El modelado también se utiliza. Y recuerden, yo les hablaba hace un momento de los niveles de la retroalimentación en las rúbricas ya para el desempeño docente, ¿no? En el desempeño, en el nivel 3, en lo que es la retroalimentación descriptiva, les decía hace un momento que un docente en descriptiva describe, da pistas, recuerda saberes previos, modela también. Y estás dentro de esa descriptiva y estás bien. Pero si combinas todas esas, mucho mejor. Ahora, generar la confianza de estudiantes en sí mismos. Y acá nuevamente recordamos que es nuestro propósito. Desarrollar la autonomía de los estudiantes, generar confianza en sí mismo para que pueda seguir avanzando. Otra de las sugerencias para una retroalimentación efectiva es que el estudiante sabe qué hacer con la retroalimentación. Con esa información que tú le brindas, el estudiante tiene que entender qué pasos siguientes tiene que dar para que pueda continuar avanzando. Entonces, vamos a compartir 5 modos para una retroalimentación efectiva, ¿no? De repente ya hemos visto aquí algunas comunes que vemos, ¿no? Pero, por ejemplo, no solamente modos, algunos lo dicen estrategias también, estrategias para poder brindar retroalimentación. Ofrecer preguntas para que el estudiante revise y reflexione sobre la tarea realizada, ¿no? Como yo le decía, ofrecer preguntas, pero también repreguntas, ¿no? Repreguntas. Y acá estamos brindando algunos ejemplos de cómo ofrecer preguntas reflexivas, preguntas que le hagan reflexionar al estudiante, ¿no? Y todo ello con el propósito, pues, de mejorar ese desempeño del estudiante, ¿no? Y pueda lograr esos aprendizajes que nosotros hemos planificado. Aquí otro ejemplo de una pregunta reflexiva, ¿no? Por ejemplo, le dice, ¿qué te resultó más difícil de resolver en esta tarea? Es pregunta reflexiva. Si tuvieras que empezar de nuevo este ejercicio, ¿qué harías diferente? Reflexiva y de razonamiento al mismo tiempo. Tendría que pensar, articular sus ideas para ver cómo lo haría de otra forma, ¿no? Ahí con esta pregunta estoy viendo también creatividad, razonamiento. Entonces las preguntas que ofrezcamos tienen que ser preguntas que les lleven a la reflexión.
Describir el trabajo del estudiante, ¿no? Cuando nosotros decimos que la retroalimentación formativa, ¿no? Adopta las formas de descripción que lo veíamos hace un momento, es como devolver esa información, es como un espejo, dice, ¿no? De lo que el estudiante hizo, ¿no? Y nos dicen que también recomendamos incluir ese tipo de retroalimentación durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje, ¿no? De una experiencia de aprendizaje también se recomienda. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando vimos la actividad de Reflexiona, la de un día viernes en el que el estudiante tenía que ahí están describiendo, por ejemplo, ahí se está aplicando que el estudiante describe el trabajo, qué hiciste el día 1, qué producto estuviste, ¿no? Y ahí está describiendo todo lo que hizo el estudiante, ¿no? Entonces acá también les brindamos un ejemplo, ¿no? De describir el trabajo del estudiante. Un ejemplo que dice, los buenos cuentos que leímos tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Veo que tu cuento, al igual que los buenos cuentos, tienen un inicio y un desarrollo. ¿Podrías escribir un final? Aquí está describiendo qué hizo, ¿no? Su inicio, su desarrollo, para plantearle la pregunta y que el estudiante pueda escribir el final de su cuento, ¿no? Aquí también tenemos otro ejemplo de retroalimentación descriptiva. Dice, le puedo decir, observo que definiste correctamente el planteamiento del problema. Resolviste muy bien tus cálculos utilizando fórmulas. Estás describiendo, explicas con muchos detalles el modo en que lo resolviste. Muy bueno tu trabajo, lo estás describiendo, todo lo que el estudiante ha hecho. Es parte también de brindar una retroalimentación que describa lo que el estudiante ha realizado. Y otro de los que también nosotros brindamos con que es bastante común, es ofrecer el andamiaje, ¿no? Ese andamiaje que nos decía Vygotsky, ¿no? Que nos decía que nuestro estudiante pues se encuentra con lo que él sabe, se encuentra en una zona de desarrollo real, ¿no? Pero, con la ayuda con la mano, como dice, del maestro, con la ayuda de un experto, ¿no? Que le ayude en esa zona de desarrollo próximo, el estudiante puede pasar a esa zona de desarrollo potencial, ¿no? Entonces el niño necesita ese andamio que le ayude a transitar ese apoyo, y ese apoyo somos nosotros los docentes para ellos, ¿no? Entonces acá también brindamos algunos ejemplos de cómo ofrecer andamiaje. Si bien es cierto, esto también lo hacemos comúnmente, ¿no? Pero estamos dejando un ejemplo. Por ejemplo, vamos a leer el primero. Tú explicas que la contaminación ambiental puede disminuir si cada familia produce menos basura en su casa. ¿Piensas que esa práctica alcanza para lograrlo? Te propongo que intercambies el trabajo con tu compañero y veas qué otros argumentos encuentras. Entonces, ahí estoy yo como mediadora, como docente mediadora, que le estoy ayudando a que ese estudiante pueda encontrar otros argumentos, ¿no? Le da esa propuesta para que pueda conseguir otros argumentos, ¿no? Y así vamos brindando andamiajes a una práctica que hacemos generalmente. Otro de las prácticas que hacemos en común es valorar los avances y logros de los estudiantes, y eso es muy importante, como le decía, por el impacto emocional que tiene, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Me doy cuenta de que has podido resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio de este proyecto en nuestras metas de aprendizaje. Felicitaciones, ¿no? Debemos valorar aquellas fortalezas de nuestros estudiantes también. Otro modo de brindar retroalimentación es ofreciendo sugerencias, ¿no? Sugerencias de cómo podrían ir mejorando nuestros estudiantes. A ver, una maestra que nos pueda leer esta sugerencia. A ver, una maestra que nos pueda leer esta sugerencia. En este trabajo nos muestras cuánto has aprendido sobre la historia del rol de la mujer peruana en la historia. Describes claramente cómo ha cambiado su rol.
te sugiero que agregues un ejemplo concreto relacionado con tu familia. Ujú. Y claramente le dice, te sugiero que agregues un ejemplo concreto relacionado con tu familia, ¿no? También podemos brindar sugerencias sin dar respuesta, ¿no? Le da una sugerencia de cómo podría ser. Entonces, aquí hay otro ejemplo de cómo ofrecer sugerencias. Otra docente que nos pueda leer esto, por favor. Un docente ahora, a ver, un maestro que nos pueda leer. Bien, Miss, yo leo. Ok. La segunda, ¿cierto? Has descrito con mucho detalle las has encontrado claramente las características de los personajes de la lectura. Te propongo trabajar con esta tabla que te ayudará a organizar la información sobre los acontecimientos más importantes en su vida. Uh-huh. Y la sugerencia está en, te propongo trabajar con esta tabla que te ayudará, ¿no? Te doy una sugerencia, le está brindando también una sugerencia al estudiante. Entonces, teniendo en cuenta estas sugerencias, estas preguntas que tenemos que realizar, que practicamos, ¿no? En realidad hay muchas estrategias de retroalimentación, como decía, está la escalera de Wilson, están las preguntas socráticas también, ¿no? Pero teniendo en cuenta estas sugerencias, vamos a trabajar lo que es la retroalimentación. ¿Cómo brindaríamos retroalimentación a nuestros estudiantes en función a esas necesidades que hemos recogido en la evaluación de las evidencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta ese tipo de retroalimentación que puede ser todas esas sugerencias que hemos brindado, ¿no? El focalizar, ¿no? Esas necesidades cuando encuentra muchas necesidades, ¿no? Partir de esas fortalezas de nuestros estudiantes, esas preguntas reflexivas que le podemos hacer, ¿no? El que podamos brindar sugerencias, ¿no? Todo eso lo vamos a utilizar en este momento que entremos al trabajo grupal, ¿ya? Entonces vamos a hacer el trabajo grupal planteando en función a esas necesidades, preguntas para brindar retroalimentación. Ahora, ¿qué es lo que le falta, ¿no, Miss? En función a las necesidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar, en este mismo trabajo, vamos a agregar una columna y una columna, no una solo columna, sin las filitas. ¿Por qué? Porque se supone que si a este niño le encontré varias necesidades, no voy a brindar por cada necesidad una, no tengo que priorizar, ¿sí? Priorizo el que encontré y va en una. ¿Por dónde voy a comenzar? ¿No? ¿Por dónde voy a comenzar? Comenzamos, generalmente digo, porque hay otras estrategias que cambian la situación también, resaltando y recalcando las fortalezas del estudiante para entrar luego a esas preguntas de retroalimentación, ¿ya? Entonces... Miss, que disculpe que interrumpa, me puedo retirar porque tengo reunión de mi colegio, del director. Ya, Miss. Muchísimas gracias, Miss. Ok, Miss. Entonces vamos a iniciar el trabajo con los mismos grupos, ¿sí? No olvidemos poner los nombres, por favor, ¿ya? Este es producto del día 6, o sea que nuevamente me lo envían el paquete completo, solamente con esa columna más y con las preguntas de retroalimentación, ¿ya? Entonces comenzamos, yo voy a ir ingresando también. ¡Ay, el tiempo! Ya. ¿Cuánto nos va a dar, Miss? Me ha dado permiso para... Le he dado 15 minutos. 15 minutos.
Nos vamos a nuestros grupos a trabajar. Nos ha dado 15 minutos para hacer el mismo trabajo. Hola, Miss. Y poner una columna más, ¿no? En el trabajo número 2 de ayer, ¿no? En el trabajo de ayer, Sí. en el trabajo de ayer lo que vamos a hacer, una columna más dice, ¿no? Una columna más y la manera como le tendríamos que decir la retroalimentación, eso entendí, pero no sé si alguna profesora entendió diferente. Uy. A ver. ¿Cuál era el título? ¿De retroalimentación? Sí, sí. Entonces sería después de qué le falta saber, ¿no? A ver, exactamente qué es lo que nos ha pedido. Un momentito. Mira. No, estoy. Trabajo histórico. En trabajo. Sí, una maestra del grupo 4, por favor, para que haga la presentación, porque al profesor también se le escucha entrecortado. Y al final. Describir el trabajo del estudiante, ¿no? Pues brindamos algunos ejemplos sobre los acontecimientos más importantes.